Bienvenidos a este nuevo podcast donde daremos luz y razón a la historia, a cuestiones de teología y a nuestra razón de pensar. Hoy nos acompaña nuestro Juan, el dialéctico, y nuestro Gonzalo, el purificador, nuestros guardianes. Yo soy Edu, el vigilante. Esto es En Guardia, la fe del vigilante. Para empezar, preguntas que se abren. ¿Qué fue realmente el legado español en América? ¿Una brutal conquista teñida de sangre o una gesta civilizadora injustamente difamada? Así que hoy hablaremos de esos dos grandes temas, la leyenda negra y la leyenda rosa. Dos narrativas opuestas que buscan contar lo mismo, pero desde extremos. De tal manera que vamos a empezar con este primer bloque, vamos a contextualizar cada uno de los términos. ¿Qué es la leyenda negra exactamente? ¿Quién la construyó? ¿Cuándo surge? ¿Y por qué? Gonzalo, por favor, si nos podrías introducir un poquito en este primer término, que quizás sea el más conocido, pero vamos a profundizar en él, ¿no? ¿Cuándo surge? ¿Por qué? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué tiene de verdad esta leyenda negra? Bueno, la llamada leyenda negra responde principalmente a un motivo propagandístico. Y este motivo propagandístico no es otro que un motivo imperialista, por muy extraño que nos parezca. Precisamente la tradición, desde aquí, desde España, ha señalado de manera bastante acertada a Inglaterra como el principal lugar de producción de toda esta serie de leyendas que generan lo que aquí hemos conocido como la leyenda negra, es decir, un imperio español opresor, salvaje, terrible, que justificaba por todos los medios ser derrocado y una narrativa pues que haría que la caída de este imperio fuera un hito legendario del que todos tenían que sentirse agradecidos inmediatamente. Entonces, bueno, señalemos principalmente a la gran competidora imperial de España, que era Inglaterra, por el dominio del Caribe, el dominio de las Américas, pues en una carrera en la que las potencias europeas competían brutalmente entre ellas por expandirse por el nuevo continente. España, la primera en llegar y la más exitosa, es la que recibe el principal foco de atención de todas estas miradas y, por supuesto, la capacidad que ha tenido siempre Inglaterra de ser gran productora de filosofía, política, literatura. Y por ello, pues, naturalmente, la producción, los escritos que salgan de Inglaterra siempre van a ser los más divulgados. Y, naturalmente, pues, Reino Unido puso a trabajar toda su maquinaria para crear esta leyenda. O sea, que no solamente fue el tema de la conquista, a lo que se refiere la leyenda negra española, sino que se expandió más, no solamente a la conquista de América. Que es el tema que estamos hoy, pero bueno, para hacernos un poco más, para entender un poquito más este término. Eso es, lo extenderíamos pues prácticamente hasta la independencia, hasta que toda la América española se convierte en las repúblicas que dan lugar a los países de Sudamérica de hoy día. La leyenda negra no es solo la conquista, por supuesto la conquista es el hito con el que empezaría esta leyenda, pero es el hito en el que empieza un proceso de opresión de los pueblos indígenas y un brutal imperialismo. Estaríamos viéndolo de esta manera. Entonces, no es solo la conquista, por supuesto, es todos los siglos de dominio español que se quiere presentar como un dominio terrible, injusto y, desde luego, pues un estado diabólico basado en injusticia, violencia, corrupción, pues cualquier cosa que queramos pensar, ¿no? De un estado terrible, totalitario, que justificaría sobre todo la intervención británica en apoyo de los rebeldes que dieron lugar a los movimientos independentistas sudamericanos. Cuando las élites de las colonias, si podemos llamarlas así, se alzan en armas contra el rey de España en el siglo XIX y empiezan pues las llamadas estas guerras de independencia, todas reciben un apoyo financiero, político, incluso directamente de intervención militar directa del Imperio Británico. El Imperio Británico tiene que justificar que está librando una cruzada de rectitud, está derrocando a un imperio que va en contra de las libertades. Muy bien, Gonzalo. Juan,
cuando hay gente que acepta esta leyenda negra, ¿no? Tal y como lo reflejaba Gonzalo, que dice que más, o sea, que son propagandas, ¿no? Que puede ser una propaganda política, que puede ser, eh, pues eso, ¿no? Intentar poner en el punto de mira una historia de un reino, de un imperio en el cual hay que echar abajo. Si eh, si hay gente que no es de este imperio que hace la propaganda, sino que dentro del mismo imperio o reino o población que está sufriendo, ¿no? Esa mala fama, pero que al final dice, sí, sí, nosotros hicimos eso, lo que decimos, ¿no? Que denominamos como comprar esa propaganda, toda la leyenda negra, también nos puede poner un poco de rodillas, ¿no? Ante una propaganda extranjera, ¿no? Como un posible peligro identitario dentro de lo que es la historia de la identidad de un pueblo, tanto el nuestro español como el de Hispanoamérica, ¿no? Eso sería un poco la idea de, sobre todo, es lógico, hay que entender que cuando surge todo esto de la leyenda negra, es en un contexto en el que no es una cuestión baladí el decir que España es la primera potencia mundial, o vamos a decir, o las Españas, o los reinos hispánicos, me da igual cómo lo queramos llamar, o la monarquía hispánica, ¿vale? Entonces, tiene muchos conflictos en muchísimos lugares, tanto de Europa como luego posteriormente ocurrirá en América e incluso en el Pacífico. Entonces, hay una serie de potencias, obviamente, que están en contraposición a esa monarquía hispánica, que obviamente pues, echan gasolina al fuego de esto de la leyenda negra. Es decir, no es baladí el insistir en esta cuestión de por qué surge la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra, en un principio, que esto no se sabe mucho, pero la leyenda negra en sus inicios más primigenios nace en los estados italianos. ¿Vale? Esto, en un momento dado, sobre todo durante el reinado de Felipe II, que vamos a decir que es el momento auge, vamos a decir, de la monarquía hispánica, sobre todo del siglo XVI, ¿vale? Esto ya, sobre todo con el suceso de, como sabéis, de Antonio Pérez, del secretario de Felipe II, es ya donde alcanza una dimensión internacional. Es decir, ya esto se empieza a permear sobre todo en los estados de Flandes, de lo que sería hoy Países Bajos y Bélgica, sobre todo Países Bajos, con lo que sabemos de la famosa guerra que dura más de 80 años. Y entonces se empieza a alimentar toda esta leyenda negra, sobre todo con unos grabados de aquella época que todos habremos visto, que son unos grabados de Theodore de Brie, que nunca estuvo en América, pero sí se empieza a alimentar esta idea de la monarquía hispánica como un estado opresor, como un estado genocida, como un estado que no guarda ningún tipo de decoro en el tratamiento vamos a decir, no de sus ciudadanos, sino de sus vasallos, de toda su población. Pero es lógico, es decir, es porque estaba este contexto y el que no entienda este contexto que ocurría en el siglo XVI no podrá entender nada y por qué hemos llegado al día de hoy arrastrando los pies con esta cuestión de la leyenda negra y de por qué seguimos con el genocidio, por qué seguimos con el poco respeto supuestamente a los pueblos nativos y a toda esta cuestión que decimos de cómo se ha utilizado de forma política y a nivel institucional y a nivel geopolítico sobre todo por los enemigos en su momento de la monarquía hispánica esta cuestión, ¿vale? Entonces, la leyenda negra, vamos a decir, ¿no? Vamos a ponerle cara y ojos. ¿En qué debe consistir? La leyenda negra, como toda leyenda, parte de una premisa que en un momento dado pudiera ser medianamente verdadera. Es decir, hay hechos que podríamos decir que en su origen podría tener cierta parte de verdad, pero se exageran hasta el infinito. Es decir, si de repente, y esto es un ejemplo muy, muy llano, simplemente para decirlo y ilustrar lo que yo quiero decir. Es decir, si en un momento dado ha llegado un conquistador y porque abusos ha habido, es decir, abusos hubo durante la conquista porque los conquistadores eran seres humanos, no eran ángeles caídos del cielo ni nada por el estilo. Es decir, lo mismo que los indígenas. Los indígenas eran seres humanos y pertenecen a la especie humana. Bueno, entonces, eso significa que hay violaciones, que hay masacres, que hay pues eso, abusos de todo tipo, ¿vale? Hay esclavitud,
pero esto ocurre tanto en los entornos indígenas como en los entornos conquistadores. La diferencia de trato, ¿vale? Y es donde quiero llegar, es cómo actúa el Estado o la tribu ante esos abusos. Eso ya lo hablaremos, porque ahora estamos en el contexto, ¿eh? Ahora estamos en el contexto de dónde surge lo que es este término, ¿no? Porque es verdad que, como bien también ha dicho Gonzalo, que era la pregunta que yo le había dicho, que no solamente es el tema de la conquista, ¿no? También vemos pues, el tema de la Inquisición, el tema de que la Edad Media, sobre todo, ¿no? Se pone el foco en la Edad Media, incluso más que la Edad Moderna, ¿no? Con el tema también de eso, ¿no? De las prohibiciones, de los de la quema de herejes, de que si nos pondríamos a contar, ¿no? Entre quemas de herejes, enfermedades, es que no había, la gente no se lavaba, había muchas enfermedades, Europa o España, ¿no? En este caso, era todo un desastre. No hubiera habido españoles, ¿no? Si de verdad nos hubiéramos regido por toda la leyenda negra y todo lo que tal, no habría españoles, nos hubiéramos extinguido, ¿no? De alguna manera, si hubiéramos hecho caso a todo lo que se nos cuenta exageradamente. Bueno, de hecho, yo por dar un pequeño apunte, de hecho se llega a decir desde ciertos círculos, se llega a decir siempre que es que nos conquistaron los peores. Dicen, si hubiesen sido los peores, no hubiesen llegado y cruzado todo el Atlántico con toda la cuestión de evolución técnica que ello conllevaba. Porque ya no solo hablamos de las carabelas, que por supuesto sí que hay que decir que la carabela de una forma primigenia es un invento portugués, ¿vale? Pero que sobre todo, con los avances de la navegación, se empieza ya a perfeccionar por la parte de Castilla y... Bueno, es que fue un trabajo conjunto, es que tampoco quiero separar porque es que Portugal y Castilla realmente, sobre todo en los inicios, fueron muy de la mano en muchas cuestiones. Pero bueno, a donde quiero llegar es que el pueblo que llega allí, o sea, porque es otra cosa que quiero dejar claro, ¿vale? Para mí no me gusta hacer presentismo, es decir, yo no voy a decir, nosotros los españoles llegamos, no, perdona, porque yo no tengo poco o nada que ver con un señor que llegó allí en 1492, tengo muy pocos, es decir, podemos reconocer su legado, pero al fin y al cabo son nuestros ancestros, de la misma forma que yo no digo, asediamos Cartago en el de Cristo, ¿sabes? No, pues yo puedo defender de los romanos, obviamente, pero yo no soy romano, es decir, hay 2000 años de diferencia. Entonces, yo sí que puedo hablar de ese pegamento, ¿no? De esa compostura, de ese, vamos a decir, sí, pegamento, no sé ahora mismo la palabra, de ese pegamento histórico, ¿no? Que hace una argamasa civilizatoria, ¿vale? Pero nunca voy a decir, o voy a comparar la España actual, es decir, con su bandera rojigualda, con esas gentes que llegaron en el siglo XV, o a finales del siglo XV, principios del XVI, ¿vale? Muy bien, pues una vez que hemos puesto un poco en contexto lo que es la leyenda negra, pues vamos a la contraposición. La leyenda rosa. La leyenda rosa, que es poner que todo fue fantástico. Que quien llegase, ¿no? Como vamos a decir, teniendo en cuenta lo que ha dicho Juan, no nosotros, quienes llegaron, todo lo hicieron fantástico, les dimos un legado maravilloso, fue, vamos, el pináculo, ¿no? De las conquistas, ¿no? No hubo precedentes de ninguna manera porque les dimos todo lo que ellos necesitaban para poder compartir también ellos su cultura, nosotros la nuestra, y entre las dos fue una fusión, ¿no? Una crisálida de culturas, ¿no? Igualmente, ¿quién construye esta leyenda rosa? ¿Por qué la construye? ¿Es una respuesta legítima como contraposición a la leyenda negra? ¿O también una propaganda nacional, imperialista, para enorgullecernos, ¿no? Del legado español, ¿no? Juan, si pudieras un poquito contextualizarnos, ¿no? Primero, ¿qué es la leyenda negra, ¿no? Que lo hemos dicho un poco así, pero si podíamos profundizar un poquito más y siguiendo esta línea, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿Para qué? A ver, yo es que aquí sí que podría un poco decir cuál sería mi opinión sobre la leyenda rosa. Es decir, la leyenda rosa sobre todo surge en un entorno ya más, digamos, siglo XIX o siglo XX, ¿vale? Es decir, es mucho más tardía que la leyenda negra. Y sobre todo se produce, para mí, sobre todo el auge, donde puede ocurrir algo más parecido a lo que llamamos leyenda rosa, podría ocurrir quizás con el auge de los nacionalismos, sobre todo pues eso, de la parte del romanticismo y de su visaria, que sería
todos los movimientos protofascistas, o vamos a decir, o protototalitarios, que empiezan a surgir a finales del 19, ¿vale? Por lo menos en génesis, es decir, en concepción, no en gobierno, porque un gobierno fascista como aquel, supuestamente hasta la marcha sobre Roma de 1922 no ocurre como tal, pero sí que es una respuesta, vamos a decir, a la voluntad, ¿no? A la voluntad de los pueblos, de decir, de la voluntad de los pueblos, en este caso, del pueblo, vamos a decir, español, porque obviamente se produce en este contexto de ya una España mucho más moderna, que sobre todo para mí ocurre después del desastre del 98, del llamado la guerra hispanoamericana de 1898, y para mí, si hay algo de trazas, podíamos ver sobre todo la época del franquismo, que para mí donde sí puede haber algo de esta leyenda rosa, ¿vale? Pero lo veo como un fenómeno muy marginal, es decir, a día de hoy, por lo menos en los discursos que sí que se ven de leyenda rosa, suelen ser, vamos a decir, y perdona por la palabra, son grupúsculos políticos muy reducidos, es decir, no ves al español medio o incluso al que desde Hispanoamérica defiende un poco la veracidad del hispanismo, ¿no? Vamos a decir, o de este crisol de cultura. No ves decir estas cuestiones de no, es que, bueno, es que todo perfecto, es que allí vamos a decir que todos se mataban y que era el infierno en la tierra, sino que son grupos muy, muy, muy reducidos, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, para mí, sí que hay leyenda rosa, pero está muy, 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 muy reducida a muy poca gente. Es decir, y esto se puede ver simplemente a nada que se haya conversaciones en internet. Es decir, a nada que vean los comentarios de cualquier vídeo, nadie le va a decir, no, es que fuimos allí, los civilizamos y no sé qué, y que por supuesto es un discurso totalmente trasnochado, ¿vale? Pero eso es un poco mi postura. Es decir, hay una leyenda rosa, pero está muy, muy, muy muy, muy, muy reducida en pequeños grupos de carácter político, que es más un nacionalismo, es decir, español, derivado, vamos a decir, o de ciertas ideas no fascistas, pero bueno, digamos que desacuerdan, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, este sería un poco mi pensamiento. Obviamente puede estar equivocado, porque no es todo. Pero sí sería mi pensamiento respecto a este tema. Gonzalo, ¿cómo surge, por qué surge este tema de si hay algún momento de la historia que dice, bueno, empieza a haber como una contraposición propagandística del ya, bueno, pues del Estado español, ¿no? Porque ya no llamaríamos imperio, del Estado español que dice, mira, vamos a intentar hacer una propaganda o vamos a intentar, quizá no propaganda en el más sentido de la palabra, sino rescatar un poco las cosas buenas, positivas y que después quizás derivaría a esa leyenda rosa, ¿no? A exagerar quizás las bondades que sí que se pudieron practicar, ¿no? En Sudamérica, en Hispanoamérica, incluso en la misma España, ¿no? Pero ¿en qué momento se empieza a decir, no, esto no podemos consentirlo, no todo fue toda esta leyenda negra, si no hay cosas positivas vamos a intentar sacarlas a la luz? Pues bueno, para empezar, por parte de España yo creo que es relativamente reciente, pero igual que indiqué con la leyenda negra, que era principalmente de motivación propagandística, es decir, hay una rivalidad imperial entre España e Inglaterra, cada uno tiene que pintar a otro como el villano para justificar todas sus empresas, pues conquistas militares, ayudar a derrocar. Tú tienes que presentarte como el bueno en la historia, y esto pues desde los primeros tiempos. Entonces, una leyenda rosa, como una idealización del pasado, ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora se está utilizando este término para criticar la respuesta a la leyenda negra, pero leyendas rosas hemos tenido siempre. Por ejemplo, hay mucha leyenda rosa que no necesariamente está exagerada, no necesariamente tiene un fin manipulador, pero por ejemplo, la romanización, el legado del Imperio Romano, ¿no? Roma era una potencia militarista, expansionista. Todo el mundo ha visto la romanización como algo bueno, como el legado de Roma como algo positivo. Aquí, curiosamente, la gente que siempre critica la conquista de América por parte de España
los mismos argumentos los utilizan exactamente al revés cuando hablan de la conquista musulmana, porque dicen que los musulmanes nos trajeron civilización, nos trajeron un montón de mejoras que nosotros necesitábamos, así que esa conquista musulmana fue buena. Es una justificación imperialista. Porque este mismo argumento que utiliza mucha gente, curiosamente antiimperialista, pues lo utiliza, pues como he dicho, defendiendo al Andalus, es la justificación que utilizaron los grandes imperios europeos en la nueva oleada imperialista, que es la del siglo XIX. El reparto de África, principalmente entre Francia e Inglaterra, estoy pensando, ¿no? Esa carrera colonial en la que los europeos son a sí mismos con la misión de civilizar el mundo. Los europeos ven que son un pueblo elegido para civilizar a los salvajes. Entonces, con esta vocación tan noble, pues se justifica la expansión colonial, por ejemplo. Entonces, ya vemos que idealizar el pasado o idealizar unas motivaciones, idealizar una conquista es algo muy antiguo. Yo diría que en España, en cambio, nuestra leyenda rosa es bastante reciente. Es verdad que, por supuesto, había una maquinaria propagandística funcionando ya con los Habsburgo y con toda la monarquía española. Todos los grandes estados de la antigüedad han tenido su maquinaria propagandística y el Estado español no es una excepción. También, como ha señalado Juan, por supuesto, el franquismo, pues como muy típico de los regímenes totalitarios, tiene la visión idealizadora del pasado de la nación, para dar identidad a la nación, ¿no? Entonces los estados totalitarios siempre están buscando un orgullo en la historia. Y esto pues tampoco fue excepción aquí en la España franquista. Pero la última reacción es relativamente reciente. Yo la fecharía en nuestro siglo. Siempre ha habido quien defiende el legado español de América, pero en los últimos años estamos presenciando realmente un movimiento de reacción a crítica. Me refiero, una reacción contra la crítica que se ha hecho sobre el legado español, una reacción contra la leyenda negra, le estamos viviendo en España, incluso en Sudamérica también se están alzando voces para reivindicar el legado español. Esto es relativamente reciente. Mucha gente que lleva trabajando en esto años y años, pero ahora es cuando está teniendo más éxito. Y yo creo que viene sencillamente de la reacción, de una reacción identitaria que han tenido los españoles, que después de años y años y años recibiendo críticas o recibiendo una visión muy negativa sobre su legado, pues se han hartado y han dicho, es hora de reivindicar lo nuestro. Pues llegados hasta aquí, vamos a la cosa misma, porque en verdad el podcast, ¿verdad? Este capítulo es sobre la hispanidad. Entonces, hemos enfocado muy bien este tema de qué es la leyenda negra, qué es la leyenda rosa, y ahora vamos a aplicarlo al tema que venimos a hablar, ¿no? De este tema de España y la hispanidad. Y quiero empezar con este bloque, en este nuevo bloque de este capítulo, con una frase de nuestro amigo y querido Simón Bolívar. Ya hablaremos de él cuando toque. Yo creo que en este podcast vamos a empezar un poquito más flojos, ¿no? Ya en futuros podcasts quizás ya hablemos de las independencias y demás. Pero sí que le quiero nombrar para intentar primero ver si esto es verdad o no cuando empecemos ya a meternos, que lo vamos a hacer ahora, en cuestión. Decía que los españoles no vinieron a enseñar, sino a mandar. Esa es frase de Simón Bolívar. Los españoles no vinieron a enseñar, sino a mandar. Cuando los españoles llegaron a América, ¿por qué llegaron a América? Sabemos que querían buscar, ¿no? Nuevas rutas, sobre todo para el tema del comercio y demás. Claro, el tema no... lo que les movía no era llegamos a un sitio, la primera tierra que lleguemos, desembarcamos y las primeras personas que nos encontremos la vamos a someter y la vamos a hacer esclavos, porque no sabía lo que se iban a encontrar o tenían quizás creían que se iban a encontrar con según qué cosas, pero se encontraron con otras. No, ahora os voy a preguntar porque no creo que vinieran con esa motivación de allá donde lleguemos vamos a ponerlo a propiedad de la corona. Y entonces yo creo que sería bonito pensar qué es lo primero que pensaron, ¿no? Llega Colón a las nuevas tierras que nadie había visto, digamos, ¿no? Europa no había visto. ¿Y cuál es su primera reacción? Colón, los demás viajeros que llegan, ¿cuáles son las primeras reacciones cuando ven no solamente la nueva tierra, sino también a esos nativos que encuentran?
¿Cuáles son esas reacciones? Gonzalo. Bueno, para empezar, Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. La intención de la exploración era atravesar el Atlántico, llegar al Índico y conectar directamente con Asia. De ahí precisamente que a los nativos americanos recibían el nombre de indios, porque pensaban que habían llegado a las tierras de la India. Entonces, la primera misión era comercial, naturalmente. Había que tener una alternativa porque el Imperio Otomano, el gran rival de los reinos cristianos europeos, tenía copadas las principales rutas comerciales hacia Oriente, con lo cual los europeos buscaban un comercio que no tuviera que pasar por las manos otomanas. Entonces, una ruta comercial directa a la India, atravesando el Atlántico para llegar a la India, era lo que se estaba buscando, porque por mucho que diga las cosas, que naturalmente es absolutamente falso y se puede, quien quiera que investigue, no es ningún secreto, nadie pensaba que la Tierra era plana en aquel entonces. Todo el mundo sabía que se podía llegar dando la vuelta. La cuestión era si había los medios o si las distancias eran las que encajaban. Entonces, cuando se llega y se empiezan a descubrir nuevas tierras, hay un fervor, por supuesto, aparte del económico, del lucrativo, porque desde luego una nueva tierra, una nueva ruta son oportunidades, sobre todo para gente que no ha tenido muchas oportunidades en Europa, se le abren nuevas oportunidades. Pero luego también hay un fervor religioso. De repente nos encontramos una nueva tierra para evangelizar, una nueva tierra a la que llevar la religión. Entonces Europa, España, la primera en llegar aquí, la Corona de Castilla, redescubre una vocación también religiosa. Hemos terminado la Reconquista, hemos derrotado a los sarracenos en España, ahora vamos a llevar la fe a nuevas tierras. El momento en que, tanto cuando Colón llega como cuando se descubre que aquello no es la India, sino que hay un nuevo continente ahí en medio, el fervor de exploración, de lucrarse con riquezas y con tierras, está unido a un fervor misionero de aquí vamos a llegar. Y no es algo completamente nuevo, porque es un fervor que ya ha estado en Europa varias veces. Y estoy hablando, en Europa de la Edad Media más plena, era normal que un grupo de conquistadores pudiera hacerse con tierras y que alguien que fuera un luchador capaz pudiera conquistar unas tierras, quedárselas para sí, fundar un reino que gobernara a su familia y evangelizar esas tierras. Pues estoy hablando, por ejemplo, de los estados cruzados. Para esa gente no había esta diferencia que hacemos entre riquezas y fe, no la había. Entonces tú podías emprender una empresa, lucrarte con ella, ganar poder, hacerte señor de un territorio, y lo que justificaba aquello de una manera noble era llevar la religión a esas tierras. Entonces, los grandes conquistadores españoles no se diferencian demasiado de los grandes líderes cruzados, los conquistadores normandos de la Edad Media que fundan los reinos de Sicilia y los estados cruzados. Es gente que cree que por su propio mérito y fuerza puede llegar y conquistar. Sobre todo, quizá este espíritu que he dicho que es medieval se revive, porque quizás en Europa los reinos ya se han establecido, las fronteras se han fijado, las monarquías ya se conocen, pero de repente se descubre una nueva tierra. Quizás quien en Europa no tiene oportunidad de dejar un legado, en América sí puede. Claro, pero en los comienzos, Juan, ¿no? Cuando llegan los primeros y se encuentran con los que están allí. ¿Cuál es la reacción del nativo? ¿Cuál es la reacción bueno, no del conquistador, sino del que ha ido a ver si hay nuevas rutas? Porque no sé si Colón es consciente de que es una nueva tierra sí o sí. No lo sé, Juan, si Colón sí era consciente de que era una nueva tierra. A ver, aquí no, América, claro está. Hay mucha discusión al respecto de si Colón al morir sabía que había descubierto un nuevo mundo, o él seguía creyendo que era, vamos a decir, la parte contraria de Asia, es decir, que había llegado a las Indias, como se llamaba. Es decir, por eso decimos indios a los indios, vamos a decir, o sea, a los indígenas, se llamaban en aquella época, porque se creía que se había llegado a las Indias por el lado contrario al de los portugueses, que los portugueses habían llegado rodeando África, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, que ya las ha comentado muy bien Gonzalo, que sobre todo es el gran shock que es para el mundo, te iba a decir la cristiandad, pero probablemente sería para todo el mundo europeo del siglo XV, que fue la caída de Constantinopla. Es decir, ya es donde probablemente empieza a haber su ocaso, aunque todavía seguiría funcionando con
con mucha actividad, pero vería su ocaso la ruta de la seda, ¿vale? Y entonces esto conlleva a que los europeos se tienen que lanzar, sobre todo, a buscar la especería, ¿no? Que se llama, que es sobre todo las grandes cuestiones que llegaban desde la ruta de la seda hasta Europa. Entonces, esta cuestión de que de repente hay un imperio enorme entre medias de la China, ¿no? Vamos a decir, o de China, que era sobre todo quien tenía todo este monopolio de comercio, hasta todos los reinos europeos, que ya los conocemos todos, España, Portugal, bueno, España todavía, bueno, Castilla, Aragón, Portugal, Francia, los estados papales, etcétera, etcétera. Esto hace que tengan que abrir sí o sí y se haga la búsqueda de una ruta alternativa, sobre todo a raíz de las exploraciones de Portugal, que las inicia Portugal. Con tal fin ocurre todos los hechos que ya sabemos de Cristóbal Colón. Es decir, Cristóbal Colón se presenta primero en la corte de Portugal, que en este caso estaba gobernada por Alfonso V. Alfonso V le deniega la ayuda, en este caso porque no veía, obviamente, daos cuenta que sobre todo tenemos que poner la perspectiva de todo lo que conllevaba una empresa, en este caso de víveres, de hombres, de construir los galeones, bueno, los galeones, perdón, porque no estaban en esa época, pero las carabelas. Es decir, todo eso era una inversión bastante importante. Entonces, es cuestión de que había que meditarlo muy mucho. Claro, cuando ya Cristóbal Colón, después de hablar con el rey de Portugal, recibe solo negativas y largas, vamos a decirlo así, por decirlo en lenguaje llano, ya es cuando ya sí habla con Castilla, es decir, habla con la reina Isabel de Castilla y ya es cuando ya podemos decir que se hace esto. Aunque tiene mucho tiempo hasta que por fin le da el ok, porque sabemos que está inmerso en la conquista de Granada, y ya se realiza el primer viaje. Cuando se llega al primer viaje, y es donde tenemos que ver la mentalidad del hombre de la época, claro, esto se realiza tras unas capitulaciones, que obviamente damos cuenta que ese hombre, Cristóbal Colón, va hacia lo desconocido. Es decir, él obviamente en su cabeza cree que va a llegar a Asia por el lado contrario de la Tierra, pero se encuentra unas nuevas tierras que él ni siquiera supuestamente sabía que eran nuevas tierras. Entonces, en estas capitulaciones, a él se le nombra virrey. Es decir, todos los nuevos territorios que está descubriendo Colón es un virrey, ¿vale? Resumiendo. ¿Esto qué implica? Que hay cuestiones que obviamente por derecho no estaban definidas todavía. Es decir, si tú no sabes lo que te vas a encontrar, no puedes legislar sobre algo que no sabes que te vas a encontrar al otro lado del océano. Hoy, trayéndolo a hoy, serían las IA. La inteligencia artificial, correcto, que no está legislado porque es algo nuevo. Claro, eso sería un poco una cuestión de decir, vamos un poco a trompicones aquí en la Unión Europea legislando las IAs. Pues antes era igual. Según los problemas que van ocurriendo. Es decir, si de repente pues sabemos que hay usos raros y fraudulentos con las IAs, pues la Unión Europea, en base al delito, ya es cuando legisla. Dice, no, esto no se puede hacer, lo tienes que hacer de esta manera, ¿no? Pues algo parecido, digamos que es el escenario que ocurre con los primeros contactos en América. Es decir, tal y como ocurre, por ejemplo, con el primer viaje de Colón, llegan, por ejemplo, con esclavos, es decir, llega Colón con esclavos. Y la reina de Isabel de Castilla obliga a liberarlos, según llega Colón, porque dice, claro, si estas gentes van a ser mis súbditos, no tenéis ningún derecho a esclavizarlos. Es decir, estas son las cuestiones que tenemos que entender, ¿vale? Y todo esto teniendo en cuenta que no había internet, que no había telégrafo, no había absolutamente nada que no hiciese, es decir, cualquier comunicación que tú quisieses hacer desde América hasta la península debes indicar que como mínimo son 3 meses. Eso para cualquier cosa y cualquier cuestión legal, cualquier delito que queramos dirimir, cualquier cosa que se quiera juzgar, todo lo teníamos que tener en cuenta, que siempre había vamos a decir que había mucha distancia, ¿vale? ¿Esto qué significa? Claro, estos primeros momentos de la conquista obviamente son brutales. Es decir, no se puede decir de otra manera, son brutales. Pero son brutales
por la parte, vamos a decir, de los españoles que van para allá, y son brutales por los indígenas, porque muchos de estos famosos brutalidades ocurren de indígena contra indígena, que esto muchas veces no se dice y no se quiere decir. Claro, porque cuando Colón llega, geográficamente, ¿no?, al sitio que llega, ¿a quién pertenece ese territorio, digamos, de tribal? Vale, esos territorios en ese momento, que son las, que son las islas del Caribe, es decir, Cuba, la Española, la isla de San Salvador, que es donde se cree que llega Cristóbal Colón, aunque a día de hoy no está 100% ubicada la isla a la que llega Colón, ¿vale? Esto quiero que lo sepáis, porque por más que esté investigando no está ubicada a día de hoy, pero se cree que llegó a San Salvador. Estaban sobre todo tribus taínas, ¿vale? Que es un poco el pueblo que se hablaba de que habitaba esas. Claro, esto hace que esas tribus estaban en un estado, vamos a decir, que no es ninguna ofensa, es decir, es una descripción. Sería un equivalente a, en el resto de la placa euroasiática, ¿no?, de la edad del bronce. Es decir, ellos todavía tenían una escritura a lo mejor muy incipiente, podemos decirlo. Sobre todo tenían muchas herramientas de piedra, estaban pues un poco ya, vamos a decir que cacharreando, por usar un lenguaje llano, con las primeras cuestiones de metalurgia, pero sobre todo eran pues, una estructura tribal, es decir, había un cacique que era el que gobernaba por norma general, eran con lazos familiares y eran, obviamente, muchas veces un cacique luchaba contra el otro. Jefe de tribu. Correcto, un jefe de tribu. Jefe de es decir, lo que hemos visto toda la vida, vamos a decir, en la edad del bronce, pues como podríamos decir aquí, por ejemplo, por hacer una equivalencia con todas las tribus celtíberas, por ejemplo, que si los arébacos, que si los pelendones, que si los titos, que si los velos, es decir, Sí. todo en un estadio, vamos a decir, tribal, que era cómo se organizaban en aquella época. Entonces, eso ya de primeras produce un choque, es decir, porque ya cuando partimos de un estado como eran los estados ya de la Europa moderna, o si cogemos la fecha de 1492 como fin de la edad medieval y principio de la edad moderna, pues sería donde tenemos una unidad administrativa ya bastante fuerte, en contraste con estos pueblos que obviamente pues, están en un estadio tribal de civilización, ¿vale? Entonces, esto obviamente puede generar una percepción de poder, ¿no?, sobre vamos a decir, sobre las civilizaciones, o bueno, sobre los pueblos que puede haber que puedas encontrar un estadio más bajo, ¿no?, en un momento dado. Y esto, repito, que no hay que tomárselo como algo ofensivo, es decir, es normal, ellos tenían su... es decir, los pueblos indígenas tenían su idiosincrasia, es decir, habían conseguido muchos avances a pesar de las carencias que tenían, que hay que ponerlas en relieve, es decir, sobre todo en la agricultura, en muchas cuestiones que no, por ejemplo, no disponían de animales de tiro, no disponían de muchas cuestiones que sí que auparon a la Europa medieval, a Asia, a otros lugares del planeta en esa época. Entonces, es lo que digo, que es un choque que obviamente en estas primeras décadas sí que se produce, ¿vale? Es decir, se ponen todos los intentos por la corona para frenarlos, pero se producen. Es decir, y vamos a poner el mejor ejemplo, que ya que hemos citado a Colón, es decir, Colón, como recordáis, vuelve encadenado por sus delitos, y al final muere defenestrado en Castilla, por todo lo que dicen, tanto su trato, tanto con colonos españoles, o que venían desde la península, como con indígenas, que esto no se olvida también, que Colón es defenestrado también por su trato con los indígenas, es decir, es algo que hay que poner en relieve. Entonces, este círculo que he quedado, ¿no?, esta vuelta que he dado, era simplemente un poco para ponernos en contexto de qué es lo que nos encontramos en el siglo XV, a finales del siglo XV, claro, en estas islas del Caribe. Claro, porque como bien has dicho, esa diferencia geográfica, no ya estamos hablando de cultural, sino geográfica, lo que decías, 3 meses para poderse comunicar, llevar una carta, ya podía poner todo, ¿no?, lo que necesitaba, porque si no, como dijeran, se me ha olvidado poner, voy a faena, ¿verdad? Claro, entonces se vivía una realidad paralela administrativa, ¿no?, administrativamente hablando, entre lo que sucedía
en este pequeño germen de lo que iba siendo esa relación entre los españoles con los indígenas y lo que pasa en la corona y lo que está pasando, bueno, en Europa, pero lo que está pasando más específicamente en la corona de Castilla y Aragón, corona española. Cuando surgía un problema, claro, tenía que, pues mira, tal persona ha abusado de no sé quién, tal no sé qué, no sé cuánto, y todo eso tenían que escribirlo, mandarlo, se legislaba, como bien hemos dicho, y se enviaba respuesta. Claro, han pasado 6 meses. Eso es. ¿Cuántos abusos se pueden cometer en 6 meses? Y no es por... Y ahora vamos a entrar, y os lo quiero preguntar. Pero, ¿cuántas cosas se han hecho sin que lo apruebe o que posteriormente iba a ser condenado, digamos, por el sistema de gobierno? Porque, claro, se le echa la culpa al sistema de gobierno cuando cuando quizás lo puedan tener las personas individuales que están allí. Entonces, ¿cuánto se le puede echar en cara al sistema de gobierno? En este caso, pues los reyes católicos y después sus sucesores. ¿Cuánto se le puede echar en cara a estos gobernantes, a este sistema político, a este sistema administrativo? Se le puede echar en cara la falta de acción. Gonzalo. Dicho de otra manera, ¿cuánto ha permitido? Ya no solamente por el hecho natural de que son 6 meses, lo que trata tal, sino también si se le puede justificar de todos los abusos, se le puede justificar a la corona de, bueno, no tenían mucho tal, no se enteraban de nada, pobrecitos, ellos eran muy cristianos, muy católicos, muy buenos, y solamente el tema de la evangelización, que luego iremos a eso, y el tema de que sean civilizados, ¿verdad? Que también hablaremos de eso. ¿Cómo se puede, se le puede justificar a todo a la corona de no tener ninguna culpa de nada, de que pobrecitos que ellos no se enteraban de nada? Bueno, vamos a ver, yo creo que si hay una culpa grande, que no creo que haya más culpa que la que hay en la mayoría de las invasiones, ¿no? O sea, un proceso de conquista o de invasión nunca es un proceso agradable y nunca es un proceso dulce. Entonces, ninguna conquista está libre, como bien hemos señalado, ninguna está libre de abusos. Pero yo creo que si realmente hubo grandes brutalidades o grandes barbaridades o estas cosas horribles que hemos señalado, que la leyenda negra ha enfatizado tanto, yo creo que sería una culpa compartida, tanto de los conquistadores como de la corona. No creo que sea un discurso válido intentar justificar diciendo España lo hizo bien, pero los hombres que pusieron la bota en América y empezaron a hacer cosas, ellos son los que lo hicieron mal. También hicieron bien los hombres que llegaron, es decir, yo creo que de haber una culpa hay una culpa compartida, de haber un mérito hay un mérito compartido. Naturalmente, si tengo que hacer un saldo, yo creo que es claramente positivo. Porque la corona se esforzó por corregir desigualdades, se esforzó por corregir abusos, y lo que digo, no creo que haya que achacar toda la culpa de todo lo malo que pasó a obras individuales para salvar la pureza de la institución española política, pero sí que se trabajó desde las instituciones políticas, desde la corona, porque América fuera un lugar civilizado, porque fue un lugar en el que lo que se tenía en Europa se trasladara allí. No se pretendía que fuera algo menos. Incluso se tuvo la esperanza de que América pudiera ser más que Europa. Así que se puso mucho cuidado en cuidar a América y cuidar a sus gentes por parte de la corona. Naturalmente, la justicia, esto puede ser un dedo en el ojo, pero la verdad es que la justicia de aquel entonces quizás sería solo un poquito más lenta de la que hay ahora. Porque creo que si todos estamos al día, sabes que un juicio por un asesinato, un juicio por cualquier cosa puede tardar 15 años en arrancar. Así que quizás puede que incluso la justicia que entonces fuera más rápida. Quizás no tan justa, pero desde luego más rápida. Pero sí que una justicia con garantías. En la Edad Media, en Europa hay una obsesión por el legalismo. De hecho, estos grandes códigos de leyes, cargos jurídicos, los abogados nacen a partir del siglo XII-XIII, los expertos en leyes. Ya es una cuestión importante. Es decir, era muy difícil llegar ahí y empezar a cometer atropellos sin que nadie se enterara. Era imposible. Era cuestión de tiempo. La corona española, que era una institución enorme, con una burocracia muy desarrollada, tenía ojos y sus brazos llegaban a todas partes. Por eso digo,
todo el bien que pudo hacer, yo creo que lo hizo, pero naturalmente, si de las cosas malas que pudieron pasar, es una responsabilidad compartida. No creo que debamos caer en el tópico de, no, la corona española buena, algún que otro conquistador se pasó. Bueno. Claro, porque estamos hablando de la posible opresión, ¿no? O de la opresión, o de la corona, de los que estaban allí, pero resulta que se nos cuenta que allí ya había opresión, ¿no? En América ya había opresión. No llegaron e inventaron la opresión los españoles, sino que había unos imperios que oprimían a unas tribus. O sea, que la opresión en América, ¿la llevó España la opresión a América? ¿Gonzalo? La opresión es tan antigua como el ser humano. Entonces, en el momento en que el ser humano desarrolla tribus y de tribus civilizaciones, la ley del más fuerte crea opresión. Es decir, el imperio más grande o la tribu más grande oprime a la más pequeña. En caso de América, ¿cuáles eran en este momento? Pues los grandes imperios que conocemos, los grandes imperios que destruyeron, que fueron destruidos por la conquista española, son las instituciones. Bueno, estamos hablando de los mayas ya eran muy poca cosa para cuando llegaron los españoles. Por supuesto, los aztecas o mexicas a los que conquistó Cortés y los incas a los que conquistó Pizarro. Estos grandes imperios que no dejan de ser confederaciones de tribus. Es decir, había una burocracia imperial bastante bien desarrollada, pero no dejaba de ser confederaciones de tribus que rendían tributo en una escala piramidal hacia una institución política que era, pues, la persona del emperador. Entonces, bueno, las tribus que formaban parte de esta confederación tenían escalas. Unas estaban más cerca del poder que otras, y luego había muchas tribus que estaban fuera de lo que son las estructuras imperiales y estaban en guerra entre ellas o en guerra contra las confederaciones de tribus que formaban los imperios precolombinos. Entonces, naturalmente, los conquistadores llegan a un continente en guerra. Llegan a un continente en el que las tribus pelean por el poder. Algunas tribus se han confederado y han formado grandes instituciones políticas que llevan a estos imperios. Otras han formado entidades más modestas, pero es un territorio en guerra, es un territorio en el que hay una competición, pues, por el poder, por la tierra, por los recursos, como ha pasado siempre. Entonces, la primera llegada a los conquistadores entra un nuevo jugador a la partida. Un jugador que tiene nuevos recursos, nueva técnica, mucho más conocimiento, pero es la llegada de un nuevo jugador y naturalmente eso descoloca todo el tablero. Porque naturalmente eso lo ven como una nueva oportunidad, que no está en su mejor momento de la partida, pues ve esto como una nueva oportunidad. Así que, no, la opresión había existido siempre y, de hecho, bueno, las grandes instituciones precolombinas, pues, sin ir más lejos, el Imperio Azteca o Mexica, pues tenía la esclavitud como una de sus formas de vida más absolutas. Es decir, tenía un porcentaje de población esclava enorme, que podía pasar la mitad. El sacrificio humano estaba bastante normalizado. No digamos que eran masivos, pero estaba relativamente normalizado. A nadie le escandalizaba. Entonces, los conquistadores no trajeron ninguna nueva forma de opresión. Que alguien llegue, te aplaste y se quede con tus tierras era algo a lo que los nativos americanos están perfectamente acostumbrados. Lo único quizás, pues que quizás si te tomaban cautivo no esperabas ser sacrificado. Claro, decía Juan antes que cuando cuando Colón tomó a alguien por esclavo, ¿no? Y lo llevó allí, Isabel lo que dijo fue, no, este es súbdito mío y yo no quiero esclavos, ¿no? Entonces, claro, como esas tribus, Juan, vieron en el estado, o sea, en la corona española, vieron como, bueno, esta gente no viene a esclavizarnos. Porque sí que se tiene ese pensamiento que hubo esclavos en América del Sur. No sé si llegó a haber esclavos que los propios españoles, digo de forma sistemática, digo de forma, o sea, aprobado por la corona. Vamos a esclavizar a esta gente. Hubo, Juan, en algunos sitios sí que hubo esclavitud. A ver, es que aquí hay que por eso digo que hay que entender las dinámicas que había en el siglo XVI y cómo se comportaba ya no solo los españoles, sino la humanidad en general, ¿vale? Es decir, desde muy pronto de la conquista se prohíbe expresamente la esclavitud de los indígenas, desde muy pronto. Tenemos desde el propio testamento de Isabel la Católica, 1504, y luego ya pues todas las disquisiciones que hay, hasta las leyes de Burgos que se promulgan. Claro, esto no era aplicable cuando era guerra de conquista, es decir, fue muy residual, pero hubo unos pocos indígenas que sí fueron esclavos por cuestiones de guerra de conquista.
Pero no solo por cuestión de los españoles, es decir, porque en esta guerra de conquistas, y esto es lo que hay que tener bien claro, no participaban los españoles que iban para allá, es decir, participaban en muy pequeña medida los españoles y los indígenas, es decir, obviamente, como se comportaba la humanidad y el ser humano del siglo XVI, esos propios indígenas, cuando ganaban sus batallas, querían tener sus premios, obviamente. Es decir, yo no me he jugado la vida por nada. Pues obviamente yo tengo que dejar que o bien esclavizar al que yo he ganado, o bien en cuestiones de territorio, o bien en otras cuestiones que ya sabemos todos cómo funciona la guerra desde que el hombre no es hombre. Esto quiere decir que sí hubo esclavitud indígena, pero fue muy residual. Y siempre circunscrita a cuestiones de, lo que digo, de tema de guerra, por ejemplo, pues cuando hubo la guerra del Mixtón o algunas guerras muy localizadas, donde sí se hizo. ¿Qué hizo la corona española? La corona española, en su mayor parte, intentó que esto no ocurriese. Pero claro, es lo que decimos, es decir, tú estás a 3 meses de distancia del que te está gobernando teóricamente. Tienes que estar pagando a tus soldados, de alguna manera. Es decir, o bien con la guerra, o bien con la rapiña, o bien con lo que sea. Y esto, repito, soldados, tanto peninsulares como indígenas. Tienes que pagarlos, porque si no, te van a cortar la cabeza. Así es como funcionaba un capitán medieval. Y es como tiene que ocurrir. O sea, y es como ocurría en todo el mundo. Claro, es lo que digo, tener que gobernar a 3 meses de distancia a una persona que has mandado, o muchas veces, que esto no se nos olvide, que también es un dato que creo que hay que tenerlo en cuenta, muchas de estas empresas son privadas. Es decir, tú das la potestad como rey o como reina de que sí que se pueda hacer esta expedición, pero claro, el otro puede arguir o puede argumentar de que, oye, perdona, yo es que esto me lo he financiado yo, ¿tú qué tienes que meter aquí? Por eso es tan importante todas las capitulaciones que se van haciendo al inicio, de decir, vale, es decir, tú puedes conquistar las tierras a las que has llegado, pero tú tienes que rendirme cuentas a mí. Y este hecho es el que permite que mucha parte de las injusticias que hubiesen ocurrido se eviten. ¿Por qué? Porque ya no solo lo digo por la gran masa que hay de población indígena. Recordemos que hasta 1550, que ya han pasado 60 años prácticamente desde que llegaron los españoles, nada más que hay 50, no llegan a 50.000 los españoles peninsulares que han llegado allí, ¿vale? Y en esos españoles hay que contar también que llegaron alemanes, porque acordado que tuvimos un rey alemán, vamos a decirlo así, ¿no? Que fue Carlos I, es decir, llegaron de toda la parte de Europa, llegaron flamencos, llegaron de todos los lados, o sea, ni siquiera eran solo españoles, ¿vale? Esto también hay que ponerlo en relieve, ¿no? En relieve. Y luego, es lo que digo, esta distancia, y a pesar de todo, a pesar del riesgo que tienes de rebelión, ¿vale? ¿Cómo intentas siempre, vamos a decir, atar en corto al conquistador o al que ha ido para allá, para que no haga estas barrabasadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de forma llana. Para mí es una cuestión que de verdad tenemos que poner de relieve, y lo que repito, con los ojos de la época, porque es el problema de hacer presentivo esto es los ojos de la época, ¿no? De ponernos en eso. Estando a 3 meses de distancia, es muy fácil rebelarse contra la corona. Es muy fácil. Es decir, si tú me envías una carta diciéndome, no, que es que tienes que liberar a todos los esclavos, que tienes que hacer no sé cuánto, vale, pues me rebelo, qué fácil. Quiero decir, me tienes que estar enviando tú ahora barcos desde la península para sofocar mi rebelión. Bueno, ahí tenemos toda la guerra de los encomenderos, que ya entraremos y ya la veremos en detalle, ¿no? Pero por eso para mí es tan importante poner este relieve de cómo desde el minuto 1 la corona intenta, por todos los medios, y sobre todo auspiciado por la Iglesia Católica, también que hay que decirlo, por todos los medios, reducir estas injusticias. ¿Por qué? Porque desde el inicio se ve a los indígenas como parte de los vasallos del rey. Es decir, tan vasallos eran los peninsulares como la gente, como los pueblos indígenas que estaban en el otro lado del Atlántico, ¿vale? Y esto también hay que ponerlo en relieve porque otros imperios no lo hicieron. Claro, lo ven como en contraposición, ¿no? Un poco el quehacer de los españoles, ¿no? De la corona, en contraposición de lo que están haciendo los grandes imperios que mencionábamos antes, con el tema de la esclavitud, o con el tema de la opresión. Si me tienen que oprimir, que me oprima el que menos me oprime. Si me tengo que unir a alguien,
porque esto, como bien ha dicho Gonzalo, es un nuevo peón dentro del tablero. Pues hombre, si este me puede quitar al enemigo de encima, y ya veremos cómo salgo después, pero mira, al menos quitarme este que me está oprimiendo ahora. Claro, hubo alianzas después, ¿no? Hubo gente, o sea, hubo tribus, quizás los que estaban, como decía Gonzalo, más separados del poder del gran imperio, de la gran tribu, dirán, pues aquí tengo un filón para unirme y echar abajo todo este sistema. Porque claro, el sistema no solamente era político, sino también religioso. Entonces también tampoco hay que separar una cosa de la otra, menos en este momento, ¿no? Porque los grandes sacerdotes de las tribus, ¿no? Los grandes sacerdotes, grandes reyes de las tribus, ¿no? Casi estaban, o sí estaban puestos por designio de su divinidad. Pero ahora viene un nuevo dios, en el cual es traído por esta gente que puede derrocar a estos dioses que son los que me están oprimiendo. Y entonces, ¿cómo eso sí que puede influenciar, Gonzalo? Puede influenciar a estas pequeñas tribus que necesitan quitarse esta opresión, ¿no? Ya independientemente de lo que después si son oprimidas o no por España o en qué grado, ¿no? Pero, claro, ¿cómo influye esto, Gonzalo, en las decisiones de las pequeñas tribus? Bueno, pues naturalmente España llega, la llegada de este nuevo jugador, pues es una oportunidad para sacudirse unas cadenas importantes. Sobre todo, pues, como hemos dicho, pues quien está fuera de la dinámica de poder tiene aquí una oportunidad de oro que es representar. Llega gente del otro lado del mar, esta gente trae unos conocimientos muy extraños y esta gente, pues, si nos ponemos de su lado, puede verse como una herramienta de liberación. ¿Lo fue? Pues bueno, esto ya es interpretación de cada uno, pero en la vida diaria de algunas tribus pudo llegar a ser un elemento liberador, porque lo que hicieron los conquistadores fue destruir la gran estructura política que había en cada momento. Es decir, llegan, ¿cuál es la estructura de poder con la que se encuentra Hernán Cortés? La más fuerte de todas, es el Imperio Mexica, los aztecas, como hemos conocido siempre, ¿no? ¿Qué hace? Destruye esa estructura y la sustituye por la administración De la corona. de la corona. Y entonces los españoles se ponen donde antes habían estado los aztecas. Los quitan de en medio ese poder político y ellos lo sustituyen. Entonces eso, para todo, luego dentro de toda esa telaraña de tribus y de grupos que vivía allí antes de la llegada de los españoles, pues supone un verdadero cambio. Es decir, es un cambio político, es un cambio cultural, es un cambio religioso. Entonces, pues por ejemplo, hemos comentado el hecho de la esclavitud. La esclavitud se reduciría drásticamente, porque la esclavitud, que fue una parte natural de la cultura precolombina, eran natural, los esclavos eran una población enorme, era, como hemos dicho, era muy normal la esclavitud, estaba completamente aceptada. De repente, cuando llegan los españoles, la esclavitud no desaparece, porque mentiríamos, decimos que desaparece, pero se reduce drásticamente. Es como, pues, cuando el feudalismo hizo desaparecer las grandes masas de esclavos que había en la Edad Antigua. Es decir, la esclavitud no desaparece, pero se reduce drásticamente. ¿Cuántos indígenas fueron esclavizados? Pocos, hasta el punto de lo anecdótico. Lo que haríamos en engañarnos es decir que en la América española no existió la esclavitud, porque sí hubo muchísimos esclavos, pero el caso es que no eran nativos americanos. Estos esclavos se traían de África. Y de ahí vienen los famosos negreros que se dedicaban a capturar esclavos negros en África para trabajar en América, sobre todo en productos de plantación masiva. Cacao, caña de azúcar, café, etc. Entonces, la esclavitud jugó un papel importantísimo en la América española, pero no fue una parte que se llevaron los indígenas, sino que fue la importación de esclavos africanos hacia todas las colonias, que bueno, algo que replicaron por supuesto los anglosajones, los portugueses y todas las grandes potencias coloniales llevaron sus esclavos africanos a trabajar en América, y de ahí pues hay una herencia afroamericana tan grande en América del Sur. Claro, porque en la parte indígena nativa juega un papel muy importante la escuela de Salamanca, ¿no? Y es uno de los motivos de por qué no se esclaviza a esta gente, o por qué no se les llega a tratar como animales a los nativos, ¿no? La escuela de Salamanca... Exacto, se abre un debate. Esta gente que hemos visto son seres humanos
o se les parece mucho pero no lo son. Entonces, ¿cómo sabemos si son seres humanos? Pues tendrán alma, esta parte del debate teológico. Luego, si tienen alma, estamos obligados a convertirlos a la fe. Y entonces, si estamos obligados a convertirlos a la fe, se convierten en súbditos de la corona española, no pueden ser esclavizados. Porque ya la religión era un factor que limitaba enormemente la esclavitud. Sobre todo en el mundo cristiano. Tener esclavos cristianos era algo que estaba muy mal visto y la mayoría de los estados cristianos medievales empezaron a prohibirlo. La esclavitud siempre fue anecdótica en la Edad Media, pero la esclavitud de cristianos no se permitía. Entonces, claro, ya lo impide mucho esclavizar a gente que consideras cristiana. Otra cosa era que tú pudieras bautizar y pudieras evangelizar a esclavos, que eso sí que se permitía. Pero esclavizar a gente que ya era cristiana era otro asunto muy distinto. Entonces, llegados a este punto, el debate es, esta gente son seres humanos, esta gente tiene alma, esta gente es súbdita a la corona española, pues naturalmente hay que empezar a tratarlos como si fueran los españoles de la península, pero naturalmente no lo son. No lo son por cultura, no lo son por idioma, no lo son por capacidades físicas, no lo son por muchas maneras. Con lo cual, el proceso que se va a desarrollar para tratar a los nativos americanos va a ser largo y naturalmente va a tener sus altibajos. Mentiríamos si decimos que al final un nativo americano era exactamente igual que un español peninsular. Nunca llegaron a estar totalmente a la misma altura. Sin embargo, sí que recibieron una serie de privilegios que, por supuesto, los ponían muy por encima de lo que se piensa de que los esclavizaron. Pues, naturalmente, no. De hecho, bueno, se trabajó mucho, pues, ¿para qué? Para su evangelización y su formación. De aquí vienen las famosas misiones españolas, donde los misioneros españoles primero aprendían los idiomas de las tribus. Y estos misioneros los evangelizaban, los convertían al cristianismo y también les enseñaban a hablar en español para que pudieran hablar la lengua del nuevo reino del que ellos formaban parte y por supuesto que ellos también pudieran empezar a desarrollar una vida en ese imperio, que ya podían ser un ciudadano que tuviera unas propiedades, que fuera un siervo, que trabajara de alguna manera, pero ya con un cierto estatus ciudadano, que para eso se requería un trabajo muy grande, porque para encontrar un nativo americano tribal acostumbrado a su cultura y su cosmovisión y llevarlo un poco a la europea, pues era un trabajo grande. Y bueno, pues como bien ha señalado, todo este debate partió. Tengo que pensar como si nosotros encontráramos alienígenas. Sería algo parecido ahora. Si encontramos alienígenas, se abriría un debate filosófico, teológico. ¿Tienen derechos humanos? ¿Habría que evangelizarlos? ¿Tienen religión? Bien, pues fue algo bastante parecido. Esta gente que nos hemos encontrado aquí, ¿cómo procedemos con ellos? Juan, claro, dice Gonzalo que aprendieron español los indígenas y que los españoles, no los misioneros, ¿no? Como bien señalaba Gonzalo, aprendieron las lenguas nativas. O sea, las aprendieron como, digámoslo así, ¿no? Como una parte, como de obligado cumplimiento. Para poder llevar el mensaje, la palabra de la religión, tenían que aprenderlo. Bueno, ¿Cómo lo hicieron? ¿O cómo lo estructuraron? ¿O qué importancia le daban? O simplemente, bueno, estos hablan una cosa extraña, yo le tengo que enseñar castellano, español, se lo tengo que enseñar y qué más dará sus lenguas. No me importa sus lenguas. Bueno, esto es uno de los grandes mitos que se ha ido perpetuando, ¿no? Que creíamos Leyenda negra, ¿no? Que estamos en el tema, sería leyenda. No tiene por qué ser leyenda negra, es decir, muchas veces son también, pues eso, son cosas que a lo mejor dice algún autor en algún momento, no está contrastado o algo por el estilo, y muchas veces, pues como funciona el mundo académico, se reproduce esa cita, ¿vale? Entonces, sí que hay un dato que para mí es demoledor con este relato, ¿no? Que es que cuando se produce la independencia de México, en 1821, más del 60% de la población hablaba náhuatl, es decir, no hablaba español. Es decir, si se hubiese querido borrar los idiomas, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, las lenguas indígenas, pues muy mal hecho. No sé cómo se hubiese querido... O sea, no sé cómo se podía haber hecho, pero muy bien no se hizo, ¿no? ¿Y esto era por qué? Porque desde el inicio, bueno, y tenemos a Bernardino de Sahagún, ¿no? Que sería probablemente uno de los mayores impulsores vamos a decir, si no me falla la memoria, esto te hablo muy de memoria, creo que recordar que es el primero que hace la gramática náhuatl, que es la cuestión por la que podemos estudiarla hoy en día, es decir, porque su día llegaron los frailes, recogieron todas las hablas de estos pueblos indígenas y las pasaron a papel, es decir,
De la misma forma que hace muy poco tiempo antes se había pasado la lengua castellana o la lengua española a papel, es decir, la gramática de Antonio de Nebrija, ¿vale? Pues se hizo esto mismo con quechua, aymara... O sea, no había, náhuatl. no había gramática estructurada. Es decir, por eso te digo que es un mito, porque incluso en las universidades y los colegios se daban las clases en náhuatl. Es decir, Pero, claro, pero, o sea, que uno de los trabajos que hicieron estos misioneros fue poner una gramática a estas lenguas. No había, no, o sea, no estaba estructurado, no había una... Obviamente por lo que decíamos, por el estadio civilizatorio en el que estaban. Es decir, ellos estaban en la edad del bronce. Es decir, no podemos pretender, por ejemplo, por hacer una equivalencia con los pueblos de Europa, no podemos pretender, pues lo que decíamos, que arébacos, pelendones, titos, velos, tuviesen una gramática estructurada. Es decir, porque estaban en un estadio, lo que decíamos ya, pues precivilizatorio, por decirlo así, ¿no? Una civilización estructurada. Pues de esta misma manera, ellos sí que tenían una gramática, sí que tenían, es decir, tenían glifos, tenían determinadas cuestiones, pero vamos a decir que al uso de cómo usamos nosotros el lenguaje, es decir, de cómo estructuramos nosotros el lenguaje y de su equivalencia entre la fonética y la lingüística, ¿no? Y de la palabra escrita, no estaba desarrollado esto. Es decir, esto se realiza, digo, a través de Bernardino de Sahagún, sobre todo. Bueno, y naturalmente, como ha señalado Juan, con el caso de las lenguas indígenas, para subrayar la importancia de la obra de los misioneros, es que esto también es aplicable a Europa. La mayoría de las lenguas que conocemos que se han modernizado es porque su gramática fue puesta por los misioneros. Entonces, por ejemplo, el idioma gótico fue cuando los misioneros romanos tradujeron la Biblia y los primeros cristianos godos quisieron poner la Biblia escrita en gótico. Lo mismo podemos decir del idioma anglosajón. Y esto podemos transmitirlo. El cirílico, previamente el cirílico, hablado en Rusia y en el este de Europa, debe su nombre al monje Cirilo, precisamente. Es decir, la formación de una lengua, de muchas lenguas del mundo, siempre ha ido muy vinculada a su obra de evangelización. Y previamente, el caso de América es el de lenguas europeas, que deben su gramática al esfuerzo de evangelización. Hay que poner esta lengua por escrito, principalmente para escribir la Biblia en este idioma, para predicar en este idioma, y de ahí un idioma en un estadio un poco primitivo de repente pasa a ser una lengua mucho más desarrollada. Pasó con el gótico, pasó con las lenguas eslavas que dio lugar al cirílico, y podría haber sido el caso de las lenguas indígenas, como está diciendo Juan. Entonces, aquí resaltar la importancia de la obra misionera para no solo haber salvado idiomas, sino realmente haber creado idiomas y haber creado gramáticas que nos han permitido conservar algunos idiomas. Qué importante la palabra, ¿no? Génesis 1, ya Dios creó por la palabra, y sin la palabra, pues nada se hubiera hecho. Y con la palabra, pues así también se llevó el mensaje y lo tomaron tan en cuenta que sistematizaron, ¿no? Las palabras, las lenguas nativas, estos misioneros. Claro, pero luego había rollo entre los misioneros, ¿no? Tenemos lo que siempre se nos cuenta de estas dos grandes figuras, ¿no? De estos dos grandes misioneros que estaban en contraposición, ¿no? Toribio de Benavente, Motolinia, y Bartolomé de las Casas. Parece que estaban como enfadados, ¿no? Y quizás también ahí tenemos un poco, quizás se podría tintar, ¿no? Uno que lleva algo de leyenda negra, alguien que lleva algo de leyenda rosa. ¿Qué pasa con estos dos? ¿Qué pasa? ¿Por qué están como medio peleados? ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo uno y qué está diciendo el otro? Bueno, el mundo religioso de estos tiempos es muy similar al medieval, ¿no? Uno no pasa de la Edad Media al Renacimiento, uno no se acuesta medieval y se despierta renacentista, no ocurre así. Y a su vez también se parece bastante a la religión del tiempo de los padres de la Iglesia. Es decir, si nos retrotraemos ese tiempo, no es tan distinto. Vemos grandes personalidades religiosas, grandes oradores, grandes predicadores y grandes teólogos que en el fondo están en competencia unos contra otros. Pues tenemos claramente a San Agustín contra Pelagio, tenemos pues, ¿no? Muchos casos, ¿no? De la gran competencia entre padres de la Iglesia. Tenemos a San Bernardo de Claraval, también discutido con una gran cantidad de rivales, las escuelas. Entonces,
este mundo es el que se traslada a América. Es decir, un mundo de grandes personalidades religiosas en los que, naturalmente, la evangelización de América y luego el debate teológico sobre los indígenas, que ya hemos mencionado, pone a choque a estas personalidades religiosas. Entonces, era muy normal que en la evangelización o en la construcción de misiones, en la transcripción de un idioma, pues hubiera una especie de una competencia hasta llegar a lo que diríamos un choque de egos entre las grandes personalidades religiosas. Tened en cuenta que estamos en un mundo muy creyente, en el que las grandes personalidades religiosas son lo que ahora diríamos auténticos influencers. Entonces, cuando hablamos de dos predicadores o dos religiosos que tienen fama de ser hombres sabios y doctos, todo el mundo está pendiente a lo que ellos dicen, a lo que publican, y naturalmente, igual que pasa ahora entre influencers, las pollas que se lanzan entre ellos son asuntos que todo el mundo mira, que despiertan cierto morbo y que son debates que a la sociedad le importan. Entonces, estamos en este marco. Son dos influencers, digamos. Exacto, pero como he dicho... Motolinia y de las casas. Exacto. Son los influencers del momento que están enfadados, ¿no? Que lo podemos ver, no vamos a dar nombres, ¿no?, de influencers enfadados, pero que sí que conocemos y que siempre se echan pullas uno al otro y siempre tal. Ahora están inventadas las veladas, ahí ya se pueden pegar, ¿no? Pero no creo que existieran las veladas en ese momento y no creo que diesen esos espectáculos, ¿no? Había debates teológicos en la Universidad de Salamanca que darían el nivel de veladas. Bueno, o sea, que no nos diferenciamos entonces de cómo se podían solucionar antes las cosas, ¿no? O ahora las cosas. Juan, ¿quién eran estos dos? ¿Qué pasaba con uno y qué pasaba con otro? A ver, aquí teníamos un podcast, te lo digo tal cual, porque con Bartolomé de las Casas... rápido, o sea, quiero un poco señalar porque luego tenemos que ir al tema ya del impacto. Pero primero hay que ir a la controversia. Primero vamos a las controversias. Eso es. ¿No? El tema de la opresión, el tema de los problemas con la evangelización y después ya veremos los resultados. Entonces, ¿qué pasa con estos dos así a grandes rasgos? Eso es, a ver, aquí sí que yo quiero incidir sobre todo en la figura de Bartolomé de las Casas porque probablemente sea una de las figuras que más se han tirado a la cabeza unos y otros según su conveniencia, ¿no? Unos y otros me refiero a los espectros políticos. Aún a día de hoy hay muchísima controversia y hay muchísimo debate en cuál era la intención de Bartolomé de las Casas con sus escritos, con sus soflamas, con sus cuestiones. Lo que sí está clarísimo es el impacto que tuvo, ¿no? Es decir, debido a lo que él escribe, gran parte de los estudiosos, vamos a decir, o de los académicos, coinciden en que gracias a lo que él escribe se produce, es decir, se endurecen las penas para aquel que transgreda las leyes de la corona, pues eso, el tratamiento de indios y de las tierras de América, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido usado sobre todo, y esto es algo que es verídico, se puede ver de la época, ha sido utilizado todos los escritos de Bartolomé de las Casas para acrecentar esta famosa leyenda negra. Es decir, cuando se habla, pues eso, de muchas cosas que él decía, de que había millones de muertos, de que había ríos donde no los había, pues hay muchísimas cosas que él está clarísimo que se le ha pillado que estaba mintiendo. Sí que hay muchas cuestiones, por eso te digo que quiero incidir en la figura de Bartolomé de las Casas porque a día de hoy hay mucha controversia. Se dice, por lo menos se le acusaba de que él vivía a cuerpo de rey mientras ni siquiera había aprendido los idiomas indígenas. Bueno, pues que se le hacía traer un montón de viandas desde la península, de un montón de lujos que no tenían otros frailes, ¿no? Y por eso se le acusa, por eso Motolinia entra sobre todo en choque con él. Pero a la vez, Bartolomé de las Casas es una persona que muere en la más absoluta de las pobrezas. Es decir, por eso es una figura tan controvertida y en lo que hablamos siempre de estos blancos y negros, ¿no? Es decir, de que tenemos que tratarle en su justa medida y siempre poniendo los hechos en su contexto. Es decir, yo para mí, si me preguntaras mi opinión, creo que es una persona que él sí quiso acrecentar o exagerar las cosas que estaban ocurriendo en los territorios de América para precisamente forzar las leyes nuevas de 1542 y el endurecimiento de todas estas penas. Tengamos en cuenta lo que decíamos, que él había vivido la rebelión de los encomenderos, había vivido una serie de cuestiones tumultuosas en aquella época. Y por eso Motolinia se erige como su principal detractor. Es
Es decir, porque Motolinía le pillan un montón de, vamos a decir, de mentiras. Y él, claro, obviamente en esta concepción cristiana de que siempre hay que decir la verdad y que siempre ¿no? Pues hay que tener este ejercicio de sinceridad, ¿no? De sinceridad, ¿no? Pues obviamente entra en conflicto con él porque no está diciendo todo lo sincero que tiene que ser con las cuestiones que pasan en América, ¿no? Entonces, ya digo que por eso para mí Bartolomé de las Casas merecería un podcast propio, ¿no? porque de verdad sí, lo merece, porque luego Motolinía también tiene, ¿no? Sus controversias, ¿no? Digamos que o se le acusa de estar muy cercano al rey, ¿no? Que estamos hablando ya en los momentos de Carlos V, que está muy cercano al rey y que podría tener, pues eso, ¿no? Pues esos intereses de, pues yo estoy aquí para cumplir con la corona, los indígenas me dan igual, ¿no? Podría tener esta visión, según para algunos, y también esas controversias de quien no se bautiza, pues hay que matarlo, ¿no? Entonces Motolinía parece que está a favor de las conversiones forzadas, ¿eh? Entonces, bueno, como bien dices, ¿no? Pero que tenemos estas contrapartes que al final el pueblo, los nativos, incluso quizás también los conquistadores y los españoles que están viviendo ahí se ven un poco influenciados, porque como bien hemos dicho, son influencers, para bien o para mal. Pero dicho esto, ¿no? Hemos hablado pues de esa conexión entre un mundo y otro, de esos problemas a la hora de legislar, problema administrativo, problema de guerras, donde España casi es como una más en el tablero, el problema de la evangelización, pero vamos a los resultados. Porque como bien ha dicho antes Gonzalo, dice, no se pasa de la Edad Media al Renacimiento de golpe. Pero resulta que esta gente sí pasa, como bien has dicho, ¿no? De la Edad de Bronce, Juan, ¿no? Me habías dicho, ¿no? Más o menos, que sí, está como la de bronce, ¿no? Más o menos, un incipiente, ¿no? Sobre todo, sí. Pero estamos hablando de que pasan, ¿no? Digámoslo así, vagamente, o sea, brutamente, de la Edad de Bronce al Renacimiento de golpe. Y eso se nota en las ciudades y en lo que vamos a llamar los virreinatos. ¿Cómo podemos comparar un virreinato? Ya vamos a poner, ¿no? Que está todo conquistado, todo está evangelizado, ya empiezan los virreinatos a asentarse, ¿no? A estar bien asentados. ¿Qué diferencia hay en una ciudad o en un virreinato, o una ciudad, un virreinato, de lo que es ya la América española, de la península española, de la península ibérica, de España, de la península ibérica? ¿Qué diferencias hay? España sí extrae todo el oro, se enriquece, forja grandes ciudades dentro de la península a costa de Hispanoamérica, o Hispanoamérica tiene sus grandes ciudades que pueden hacer sombra a la península. Gonzalo. Bueno, yo parto, tradicionalmente has dicho que cuando Cortés llega a lo que hoy día es Ciudad de México, en aquel entonces Tenochtitlán, se queda impresionado y que dice que en Europa no hay nada parecido a Tenochtitlán. Puede que esté un poco exagerado, puede que también sea parte de esta leyenda de tratar a los europeos como seres atrasados, pero no hay ningún motivo para pensar que no fuera cierto, y de hecho por la arqueología ahí vemos que arquitectónicamente los nativos americanos, los más poderosos de ellos, claro, muchos vivirían en un estado que realmente estaría en la prehistoria, pero naturalmente ahí tenemos muestras de que eran capaces de grandes cosas. Pues si estamos hablando de los aztecas, pues construir una ciudad que eclipsara a Sevilla, Toledo, Constantinopla. Podríamos pensarlo. Así que no estamos hablando de un desarrollo del urbanismo, sino del modo de vida. Va a ser lo que cambie. Quizás las ciudades se multiplican, es decir, donde antes no había nada parecido a Tenochtitlán, pues de repente los pueblos se convierten en grandes ciudades. Quizás las ciudades se multiplican, pero es más bien un cambio en el estilo de vida, en lo que se va a notar. Pues naturalmente, ahora hay un orden europeo. ¿Qué es un orden europeo? Pues la tribu de al lado no te va a atacar ni te va a secuestrar para llevarte a hacer un sacrificio en el altar, ¿no? Cosas por el estilo. Las guerras tribales, pues ya quizás son guerras entre gobernadores o peleas entre comerciantes. Hemos llegado a un nivel, pues nos estamos europeizando en ese sentido. Entonces, los recursos de América sirvieron para España en Europa, pero España invirtió muchísimo en América. Entonces,
No creo que haya un flujo, pues, de todo esto de que América es pobre porque España se llevó sus recursos. Bueno, América siguió siendo rica, mucho después de que España se fuera, y en recursos naturales nunca ha sido pobre. Entonces, los recursos que España se llevó y que utilizó y los recursos que España invirtió en América estarían a la par. Así que no creo que podamos hablar de un saqueo material, por mucho que se hable ahora, porque naturalmente España no llegó ahí con la intención de me llevo los recursos y me centro en la península, porque si no, no habría merecido la pena ciudades, universidades, el proceso de grandes poblaciones que se construyeron así. Así que naturalmente España llegó a América para quedarse y para hacer una América española, forjarla, pues naturalmente al estilo europeo, con instituciones europeas, ciudades europeas. Al servicio, ¿no?, de la corona y con una identidad Exacto, hispana. ampliar. Y como has dicho, se convirtió en virreinatos. Virreinatos quiere decir que eso ya es parte de la corona y que un virrey gobierna donde el rey no está. De hecho, eso es lo que significa un virrey, ¿no? Es la persona que gobierna en nombre del rey. Donde el rey no está, ahí está el virrey. Pero es un representante directísimo del rey. Con lo cual, esto que nos indica que América significó mucho para España desde siempre. No era extraer recursos como se ha querido pintar. De hecho, bueno, seguramente si hiciéramos un balance general de la historia de España, quizás el negocio de América no fue rentable económicamente. Si quizás hacemos... puede que sea del todo imposible hacerlo, ¿no? Pero si pudiéramos hacer un saldo de pérdidas y beneficios del Imperio Español en América, difícilmente hubiera sido rentable. Entonces, estamos hablando realmente de que España quería trasladar España a Sudamérica. Quería que aquello fuera exactamente una nueva España, no sencillamente un territorio del que extraer riquezas, esclavos y todo, como nos han querido transmitir, en absoluto. Y que, como antes habíamos dicho, que muchos encontraron también una nueva oportunidad, ¿no? De lo que vinieron aquí, se fueron allí, y de ahí viene también el mestizaje, ¿no? Y la mezcla, ¿no? Lo vemos simplemente en el ejemplo de Hernán Cortés, ¿no? Que él mismo se casó con una nativa, Juan, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, él de hecho se casa con la llamada Doña Marina. Al parecer, esto sí me gustaría investigarlo bien porque se dice que al parecer el nombre Malinche está mal usado, porque Malinche era como llamaban los indígenas a Hernán Cortés, no a Doña Marina. Y entonces realmente no debería ser el nombre, pero bueno, conocida popularmente como la Malinche. No le tires el aunque- negocio a Nacho Cano, a ver si Hombre, nos va ya, ahora a pero denunciar. lógico, a ver, Sí, cuando sí. vas a hacer un producto cultural tienes que usar el nombre, vamos Para a decir, que sea conocido. por el que sea conocido, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero para mí, y sobre todo incidiendo en esta cuestión de lo que decía Gonzalo, para mí hay un antes y un después en América, que sería, y es 1565. Es decir, para mí hasta 1565, digamos que América es un negocio deficitario. Esto a lo mejor puede sonar muy, vamos a decir, muy heavy, ¿no? Por usar lenguaje llano, ¿no? Pero es decir, si ponemos en relieve todos los recursos que tuvo que movilizar la península para llevar a América, incluyendo, esto repito, barcos, víveres, tenemos, por ejemplo, a Juan Garrido, que es la primera persona, el primer conquistador, por cierto, negro, de color negro, que esto lo podéis comprobar cuando queráis, que siembra trigo en la Nueva España. Es la primera persona que lleva trigo. Entonces, todas estas cuestiones, toda esta movilización de recursos hacen que la empresa americana sea deficitaria en la realidad. Es decir, había gente que estaba ganando mucho dinero en América, pero no era lo más común. Es decir, de hecho, si vamos a la mayoría de conquistadores, o los llamados conquistadores, ¿no? La mayoría de conquistadores se arruinan flagrantemente, todos, sin excepción. Esto hace que, al fin y al cabo, todo lo que es, vamos a decir, la empresa americana, se vea como una especie de, no de inversión, sino como algo que no está dando rédito económico. Es decir, es algo que, bueno, tenemos ahí, son unos territorios que están ahí, que pertenecen, es un virreinato, como puede ser el virreinato de Nápoles, como puede ser el virreinato, como puede ser el milanesado o Flandes para un peninsular, ¿no? Pero, al fin y al cabo, no está, vamos a decir, en el cómputo global de las finanzas de la corona, no es algo que esté dando un rédito económico palpable, sino que probablemente, al revés, hasta 1565,
este rédito es negativo. Es decir, por todos los recursos que se tienen invertir. invertir. Recordamos que esto, de las grandes potencias de la época, España es con mucha diferencia la que menos población tiene. Es decir, ya el hecho de que se está yendo 50.000 personas, como hemos dicho, hasta 1.550 que había a América, eso significa que no estoy teniendo gente en mis ejércitos, no estoy teniendo gente en mis campos, no estoy teniendo gente en mis ciudades haciendo cuestiones artesanales. Es decir, estoy perdiendo ya el factor humano, porque además estoy perdiendo el factor material, porque esas familias y esas personas se están llevando sus bienes a América. Se están llevando pues todos sus ajuares, se están llevando sus caballos, se están llevando sus animales de tiro, se están llevando todo. Esto al fin y al cabo implica que este relato de extractivismo, ¿no? de que la corona obviamente se descubría oro y se descubría plata y se usaba, pero la mayoría de la plata, y esto no se sabe, acabó en China. ¿Por qué? Y por esto he puesto la fecha de 1565, porque es cuando Andrés de Urdaneta descubre el tornaviaje. Es decir, es cuando sobre unas islas Filipinas conquistadas se sabe que se puede volver a Acapulco, al puerto de Acapulco. Bueno, en este caso Urdaneta volvió a Barra de Navidad, pero se puede volver a Acapulco. Y esto es lo que ya sí empieza a dar el impulso, sobre todo a México y luego posteriormente a Lima, que fueron los dos grandes ejes de la España americana, ¿no? Esto empieza ya a dar el impulso de que América realmente despegue económicamente. Es decir, aquí es donde está ya el punto de inflexión, donde ya se empieza a hacer. ¿Por qué? Porque ya empiezan a llegar de una forma mucho más fácil lo que hablábamos antes, es decir, la ruta de la seda, pero por el otro lado, es decir, por el mar. Es decir, hay que volver desde Manila, que era sobre todo con lo que se comerciaba, con la China Min, y de esto, bueno, no me quiero adelantar, pero de hecho he leído a bastantes académicos diciendo que gran parte del hecho de que colapse la China Qing, en el siglo XIX, es debido al colapso del Imperio Español, porque ese flujo de plata que venía desde América se rompe. Claro, en el momento ya en que ya existe el México independiente, ya se deja de enviar el famoso galeón de Manila, que es lo que se ha traído popularmente, y esto hace que colapse gran parte de la economía china en el siglo XIX. Entonces, es lo que quería decir, que sobre todo hay una primera parte en la que es, vamos a decir, que es una inversión a fondo perdido, aunque repito, había gente que sí, que había conseguido oro, había conseguido plata... Sí, pero como algo individual, ¿no? Como algo individual. Claro, pero digamos, de esos 50.000 españoles peninsulares, no estaban ganando, casi la mayoría no estaban ganando dinero. Es decir, se estaban asentando, estaban labrando sus tierras, estaban haciendo sus cuestiones artesanales, sus iglesias. Es decir, todo lo que había era el aparato productivo, ¿no? de la época y del siglo XVI. Pero, ya digo, hasta 1565 es básicamente, si lo pusiéramos en una balanza de pagos, es deficitario. Es decir, la empresa española en América es deficitaria. Entonces, este es, bueno, os digo, el punto de inflexión que para mí, todo esto, yo digo, haciendo todas las ciudades y todas las cuestiones que se estaban haciendo en la época. Claro, estábamos hablando que, como bien ha dicho Gonzalo antes, las nuevas tierras que se descubren y que se conquistan y que pasan a formar parte de la corona son una extensión de España, o sea, que pasan a ser parte de la corona española y parte del territorio español, y tan español es el de Acapulco como el de Asturias, ¿no? Y para ir cerrando, era el mismo calco, Gonzalo, el de Acapulco que el de Asturias, o sea, la América del Sur era un calco de la España peninsular. Se pretendió que lo fuera, pero no lo fue exactamente, principalmente pues por los motivos más obvios, geográfico, climático, que parecen tonterías, pero el tipo de economía que se desarrolla en América es otra muy distinta al que se desarrolla en España, y con la economía pues también se desarrolla una sociedad un poco distinta. Sí se pretendió, naturalmente, que América fuese un trasvase de España, es decir, una sociedad que gira en torno al pilar del rey, de la monarquía y de la religión. Y a partir de ahí, como siempre, pues
que florecían todas las instituciones que habían florecido en España. Pues universidad, hospitales, toda una administración real muy compleja, Inquisición, con sus más órganos policiales y de gobierno, y todo esto. Y exactamente todo esto se mantuvo relativamente así hasta los propios movimientos de independencia en el siglo XIX. Naturalmente, como he dicho, no podía ser la misma realidad. No había en España plantaciones de algodón, cacao, azúcar, que lo cambian todo. Porque, por ejemplo, eso requería una mano de obra esclava que se traía de África, pero que la península no estaba. En algún momento, Juan, algunas ciudades o virreinatos de esta Hispanoamérica fue superior a ciudades de la península. Bueno, es que no solo eso, sino que eran profundamente más ricas, o sea, es decir, el americano medio vivía mucho mejor que el español de la península, pues, de alguna manera, ¿no? Aunque ambos eran españoles, pero bueno. Tenías, por ejemplo, ciudades como Ciudad de México, que básicamente, probablemente solo por detrás de Beijing, en el siglo XVIII, era ya la primera ciudad del mundo en cuanto a vamos a decir, a poderío económico. Y Lima no le andaba la zaga tampoco, era una ciudad que era muchísimo, era una urbe mucho más cohesionada que Madrid, con muchísimos más servicios que Madrid. Recordemos que en Madrid prácticamente hasta Carlos III es un pueblo de cabras, y perdona por usar la terminología. Entonces sí que es una cuestión que el desarrollo económico de América era bastante mayor que el de la metrópoli, o de la mal llamada metrópoli, por lo menos en este caso. Y esto es algo que no se ha visto en ningún otro imperio. Es decir, nunca verás a Calcuta con mayor PIB per cápita que Londres, o Indonesia mayor que Ámsterdam. Esto es algo que es muy extraño y muy singular en la historia. Y todo esto, claro, esa identidad hispana, ¿no? Esa hispanidad que ahora también se está defendiendo, ¿no? Volver otra vez a esas raíces de hispanidad, volver a una unificación hispana, ¿no? Quizás con España o sin España, aunque hay países que defienden otra vez volver bajo hegemonía española, ¿no? O pertenecer a España. Sí que hemos podido ver cómo, sin hacer pues malabares, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si toda Hispanoamérica se hubiera quedado dentro de la corona española, ¿no? Ya no podemos hacer ese tipo de bagajes, pero sí que tenemos un poco de noción qué pasaba cuando estaban dentro de la corona, ¿no? Que había ciudades que prosperaron mucho en lo social, en lo económico, incluso en lo religioso, teológicamente, y que fueron muy prósperas, ¿verdad? Ese es el legado, eso es ahora lo que se defiende dentro de los abusos, dentro de supuestas o verdaderas opresiones, pero siempre dejando margen en la mentalidad de esa época, en el quehacer de ese momento, en el cual también ya hemos visto cómo anteriormente ya había tribus oprimidas y que España no trae opresión, sino que europeiza Hispanoamérica. Como hemos visto, y cerramos aquí, dejamos casi más preguntas que respuestas, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque si no, no hubiera capítulo 2 o capítulo 3 cuando vayamos un poco también a hablar de nuevo de estas cuestiones, de estas realidades históricas, que, como bien hemos visto, las realidades históricas no son ni negras ni blancas, sino que tiene matices que hay que tomarlos siempre con respeto, porque estamos siempre hablando de antepasados que no se pueden defender, por eso también hay que tratarlo con mucho respeto. Vivimos entre relatos y como guardianes de este podcast tampoco venimos a imponer, ¿verdad? Sino a recordar a nuestros oyentes esa realidad, que la historia es un misterio, que es un misterio que hay que respetar, porque estamos hablando siempre de esas personas que vivieron y que nosotros no lo hemos vivido y tampoco sabemos cómo hubiéramos actuado si hubiéramos estado en esa piel y en ese tiempo. Así que lo dejamos aquí. Sabemos que volveremos, trataremos otros temas, trataremos también temas referidos
a estas leyendas negras o leyendas rosas, pero siempre intentando dar luz al conocimiento y a la verdad. Esto fue En Guardia, la fe del vigilante. Hasta la próxima.